vamos a poner el tema sobre la mesa. La tragedia que ocurrió en Texas puso bajo la lupa la comercialización de armas en Estados Unidos, un tema que le importa al gobierno mexicano, y esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: si circulan menos armas en México, ¿disminuye la violencia? Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a nuestro analista de Mega Noticias Eduardo Manzanares. Un abrazo a los dos, les dejo el tema sobre la mesa. Excelente tarde. Gracias, Lidia. Gracias. Qué gusto saludarte. Gracias. Buenas tardes. Híjole, a ver, es un tema que tiene muchas aristas, Eduardo. Si me permites empezar con alguna serie de hipótesis de este asunto. Luego de escuchar esta tragedia, otra tragedia en los Estados Unidos, ¿sí?, de estos tiradores solitarios que toman un fusil de asalto, una arma de guerra, ¿sí?, y se meten a una escuela y provocan matanzas tremendas como esta que vimos ahí en Uvalde, en Texas, y que sigue siendo una de las grandes tragedias que hay en Estados Unidos por este tipo de tiroteos. Y vienen muchas reflexiones al respecto, ¿sí? Escuchaba hace unos minutos a esta persona que él argumenta, el presidente de esta organización, que argumenta que es necesario tener un arma para defender tu vida y defender tus cosas, ¿sí? Pero yo creo que hay una enorme diferencia entre lo que estamos viendo y lo que pasa en Estados Unidos, ¿sí? En Texas concretamente, aunque en muchas entidades se puede comprar armas como chocolates, y lamentablemente esas armas pueden caer en manos de personas desequilibradas, con problemas de carácter, con problemas como lo que hemos visto, y provocar estas grandes tragedias. Pero es un tema que ha sido recurrente. Estaba revisando los datos. De 1998 a 2019, en Estados Unidos ha habido 101 balaceras o tragedias como la que sucedió el martes pasado ahí en Texas. 101, ¿sí? Y vienen las reflexiones, porque cada vez que hay una tragedia de este tipo, vienen reflexiones y vienen exigencias que piden mayor control de armas, que piden que no se vendan armas a menores de edad, que las leyes sean más fuertes. Y es que allá la Asociación del Rifle en Estados Unidos es una asociación muy poderosa que patrocina a muchos políticos y que a través del tiempo en Washington sí tienen un cabildeo permanente, los lobistas, los cabilderos, sí, que tienen estas empresas armadoras, de alguna forma tienen presencia políticamente y no logran que se controle el tema de las armas. Ellos argumentan la segunda enmienda famosa en los Estados Unidos, que nadie te puede prohibir decir, hablar o tener, ¿sí? Y esto es lo que de alguna forma ellos argumentan, y vemos dolorosos casos como los que estamos viendo de familias que quedan destrozadas luego de que asesinaron a 19 niños de 10 años de edad, ¿sí?, de una comunidad muy pequeña de 18,000 habitantes, donde todo mundo se conoce, donde todos iban a los partidos de fútbol de sus hijos, iban a la misma escuela, y se vuelven verdaderas tragedias en esto, ¿sí? Entonces, me parece que sí vale la pena hacer esta reflexión. Este joven, y para quien no lo ha registrado, adquirió 15 días antes este fusil de asalto, 2 fusiles de asalto, ¿sí? $500, este joven, sí, prefirió comprar un fusil de asalto que una bicicleta o que un Xbox, sí, para poder jugar, sí, y lamentablemente deriva en esta tragedia. Cosas que, bueno, enlutan desde luego la comunidad, y me parece muy grave y muy delicado lo que está sucediendo. Un primer comentario, Eduardo. Gracias, Raúl, buenas tardes. Y sí, mira, coincido completamente contigo, y tú acabas de dar uno de los argumentos, déjame lo pongo entre comillas, de la Asociación del Rifle en los Estados Unidos, porque incluso luego de esta masacre en Texas, el presidente de esta asociación dijo, a ver, el problema no son las armas, sino que el arma la tenía un joven con problemas psicológicos o psiquiátricos, y con ese problema, pues a final de cuentas, atacó a la persona. Ese es su argumento, Raúl. No las armas, sino lo desquiciado que puede estar la persona
que compra legalmente un arma. Y es ahí donde el gobierno de los Estados Unidos realmente no le quiere entrar al tema. El día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, escribió en su cuenta de Twitter, enferma enterarse de ese tipo de cosas. Bueno, yo le preguntaría a Joe Biden, a ver, ¿cómo se ha beneficiado tu partido con los cabildeos y la industria armamentista también? Porque no le quieren entrar de lleno al tema, Raúl, porque económicamente no les conviene ni a demócratas ni a republicanos, ¿eh? A los dos partidos políticos por igual se han visto beneficiados de esta industria armamentista en los Estados Unidos, y obviamente la presión, estamos hablando de un país bélico, pues desde luego que requieren del apoyo de la industria en algunas condiciones y situaciones, pero esto pues les impide avanzar para evitar ese tipo de catástrofes que sí dañan a los Estados Unidos, dañan a la sociedad estadounidense, pero que también debe impactarnos a todos en nuestro país. Y de ahí viene mi otro comentario y mi otro análisis, Raúl, si me lo permites, con este tema de las armas y con lo que decía el presidente de esta asociación, porque yo no di crédito, lo respeto su opinión y es lo bueno de la pluralidad de Mega Noticias. De todos los pormenores que tiene que pasar una persona para poder tener un arma en México, 3 viajes distintos, el gasto que esto representa, pues qué bueno que no tenemos la facilidad de comprar un arma como en Estados Unidos, porque pues a final de cuentas no sabríamos incluso qué hacer con ella. Sí, nuestra Constitución nos permite cuidar nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestra persona en nuestros hogares, pero realmente a cómo está la condición social hoy en día, a cómo está quebrado el tejido social en nuestro país, Raúl, tener un arma en nuestro vehículo, un arma en la cintura, carambas, es verdaderamente riesgoso. Tan solo ayer en la capital del país, en un operativo de tránsito, unas personas que no estaban de acuerdo con que los multaran porque estaban mal estacionados, de hecho, y estando mal estacionados llega la policía de tránsito, los quiere multar, se agarran a golpes y luego hace como que amaga al policía sacar su arma y dice, si quieres yo saco la mía y yo sí te la trueno. Ya, imagínate el nivel por una falta de tránsito, lo que pudiese ocasionar. Claro. Pues yo no quiero estar en los niveles de Estados Unidos, la verdad, con una facilidad tremenda para poder acceder a un armamento, porque si tienes un arma, tienes que ser capaz de tirar, y 2, si vas a ser capaz de tirar, ¿bajo qué circunstancias, no? Fíjate que, híjole, ese es un tema que divide opiniones en este sentido, y déjame ligar el tema de Estados Unidos, que tiene unas condiciones completamente diferentes a lo que pasa en México. Y sí, un primer comentario respecto a la diferencia. A ver, en Estados Unidos, sí, tienen 7.5 muertes por cada 100,000 habitantes a causa de la violencia o del uso de armas de fuego, ¿sí? En México tenemos 29 personas asesinadas en forma violenta por cada 100,000 habitantes. Hay una diferencia gigantesca. Abismal. Ahora, esto no quiere decir que sea menos grave o sea más grave en un lado y en otro, que me parece que sí vale la comparación. Lo que están proponiendo en los Estados Unidos para controlar armas es que, a ver, un joven de 18 años no le pueden vender cerveza en una tienda en los Estados Unidos, pero sí le pueden vender un arma. Sí. ¿Sí? Un joven de 18 años no puede comprar cigarros, sí, pero sí puede comprar un arma letal como esto. Y no solamente un arma, porque también es otra de las discusiones. El problema es el número de armas que hay en los Estados Unidos, donde todo mundo tiene un arma para defenderse o como hobby o como cada quien lo quiera tener. El problema ahí se da por un tema de carácter también cultural. La gente está acostumbrada a tener arma para defender su patrimonio o por lo que tú quieras. Y eso, de alguna forma, esa facilidad para comprar un arma, caen en casos como estos que estamos comentando. Hace 15 días, en Texas, tú llegas, presentas tu licencia y con eso te puedes sacar un arma de asalto. Me parece que eso tiene que cambiar, ¿sí? Para que si puedas adquirir un arma, que yo estoy a favor de que tengas un arma para defender tu vida y defender tu propiedad, sí, pero lógicamente con los
respectivos, como sucede en Inglaterra o en Francia o aquí mismo en México, que no es fácil tener una licencia para tener un arma y menos para portarla, para tenerla en tu casa registrada y menos para portarla. Pero me parece que son situaciones completamente diferentes y que sí se necesita una regulación para las armas de guerra. Si un arma, no es lo mismo tener un arma 38 o una arma, una pistola 22, ¿sí? O que tengas un fusil de asalto, ¿sí? Y entonces lo que se propone en Estados Unidos luego de estas masacres es, lógicamente, bajar el nivel de armas, que una persona pueda de alguna forma solicitar un arma y sea como en California, por ejemplo, que tienes que tardar varias semanas para luego regresar por tu arma. O sea, no la compras de inmediato, la compras y te la entregan semanas o meses después. Y otra cosa importante también que sería, y que eso nos sirva con un poco de experiencia con lo que está pasando en México, con el arma tiene que ser un arma, digamos, convencional. La letalidad bajaría si no se venden armas de guerra. El problema es esa manga ancha. Y ahora déjame pasar al tema de México. En México estamos expuestos los ciudadanos a la delincuencia. Un delincuente sabe que normalmente el ciudadano no está armado, por lo que tú dices, que no tenemos un arma, no la traemos fajada, ni la tenemos en casa, o si la tenemos en casa, seguramente debe estar bajo llave, en la caja fuerte o en un lugar inaccesible por el riesgo que representa. En Estados Unidos no. Todos saben que si tú te metes a una casa en Estados Unidos, es muy probable que la gente tenga un arma para defenderse. En México, lamentablemente, los ciudadanos estamos a expensas de lo que los delincuentes tengan. Entonces, hay esas dos versiones. Si tener más armas representa más riesgo, sí. Tener más armas, hay más muertes violentas, sí, es cierto, eso lo demuestran todos los estudios que hay tanto en Estados Unidos como en Europa, sí, pero lamentablemente en México tenemos un mercado negro enorme de armas, como se ha dicho, y eso también representa, y esas armas están en manos de la delincuencia, la mayoría de ellas, y eso desde luego representa un riesgo y nos deja completamente inmunes, nos deja sin protección a los ciudadanos, porque el delincuente sabe que aquí en México no va a encontrar, o si la encuentra, va a ser de mucha casualidad. En fin, sí. Tus comentarios, por favor, Eduardo. Sí, y coincido contigo, Raúl. El problema es que vayamos a las regulaciones, pues en nuestro país se sabe del mercado negro, pero entonces, ¿dónde está la voluntad política para atacar ese mercado negro, para evitar que se vendan armas por debajo de la mesa o que lleguen a manos de delincuentes? Entonces, ahí hablamos de falta de interés o voluntad política del Estado mexicano por evitar ese problema. Dos, las armas bélicas, las armas de asalto, sabemos de dónde vienen, de dónde provienen, y no nada más es por la frontera de los Estados Unidos, porque muchas de las armas que tiene el crimen organizado hoy en día son armas rusas. Entonces, no nada más atraviesan la frontera norte, atraviesan por cualquiera de las fronteras que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, porque gran cantidad de armas que tiene el crimen organizado, las que las muestran en los videos, son rusas, no son norteamericanas. Y por el otro lado, Raúl, sé que es un tema polémico, sí, pero imagínate en la Ciudad de México, en una pecera o en un colectivo, que se suben a asaltar, que todos traigan un arma en su cinturón y que pues, ya sabes, ya te las conoces y se empieza a armar la balacera. Tendríamos balaceras todos los días, sí, a bordo de las unidades de transporte público. Entonces, sí es un tema de mucho interés, sobre todo por las condiciones sociales y delictivas de las que estamos viviendo en nuestro país, que son distintas en los Estados Unidos. Por eso la aportación de armas en nuestro país se me hace más complicada que en los Estados Unidos por el nivel de inseguridad que estamos viviendo, Raúl. Claro, y porque la autoridad no está haciendo su chamba, porque no está cumpliendo el Estado, el gobierno,
con la obligación constitucional que tienen de brindarnos seguridad. Y por eso en días pasados tuvimos el día con más homicidios dolosos y tuvimos el fin de semana con más homicidios dolosos, y esta cuenta que parece interminable de hechos delictivos que vemos cómo se repiten día tras día con una autoridad que simplemente se convierte en espectadora. Yo creo que todo esto obedece a este tipo de situaciones. En fin, yo creo que son situaciones muy diferentes lo que vive Estados Unidos con este grave problema que tiene de estas tremendas masacres, con la realidad que tenemos en México, con una falta de autoridad, con unos altos índices de violencia que estamos viviendo y lamentablemente con una autoridad que no está cumpliendo con su cometido, que es cuidar nuestra vida y nuestras cosas. Así es, Raúl. Eduardo. Así es, y aunque se rían en Palacio, hay más masacres en México que en Estados Unidos. Sí, totalmente. Sí, total. Ahí está Celaya, nada más hace unos días. Así es. Gracias, Eduardo. Un saludo. Igualmente, Raúl, un fuerte abrazo. Saludos, muy buenas tardes.